Hola, de nuevo aquí ya para leeros el, el capítulo 25, que es la evolución de la historia. Aquí hay una fábula de una historia de Pietro Baldi en tierra de brasileras y posteriormente pues un poco la explicación y de adaptación de la ley a lo que es realmente esta sociedad. Son conclusiones que cada uno luego después tendrá que experimentar. Yo creo que es interesante escucharlo, es un poco largo, no sé exactamente si lo haré en 2 o 3 veces, pero creo que tenéis que oírlo. Y empiezo. La evolución de la historia. Apéndice, una fábula, y amaos los unos a los otros como yo os amo. Mirad, en mis peregrinaciones brasileñas se me ocurrió demorarme algunos días en una isla habitada solo por pecadores pobres en el litoral paulista. Me entretuve entonces con aquella gente simple, compartiendo con ellos las alegrías y los dolores. En esta vida reducida a los más simples elementos, delante de las armonías de un paisaje exuberante, inmerso en la infinita paz de las cosas de Dios, sentí la profunda justicia y bondad de su ley. Y como aún en la misma tierra es posible a los hombres de buena voluntad realizar la gran máxima evangélica del amaos los unos a los otros como yo os amo. Y de mis observaciones y meditaciones nació esta fábula. Había una vez un hombre que era juzgado como loco porque pregonaba y practicaba en el mundo el amor de Cristo. Decía él: no necesitamos de nuevas religiones, ni precisamos hacer prosélitos a favor de una, condenando a las otras, creando de esta forma cada vez mayores enemistades. Mas es indispensable que tornemos buenos y honestos a los hombres de todas las religiones. Enfrentaba así, con los medios de la cultura, del razonamiento y de la ciencia, a la élite intelectual de las grandes ciudades, a las clases dirigentes de los más aptos para comprender por estos caminos la verdad como producto del pensamiento. Pero un día sintió necesidad de completar su trabajo, escogiendo a otra gente. Sintió que debía acercarse también a los desheredados, a los simples e ignorantes, para los cuales están cerradas estas vías de lujo. Para ellos era menester otro lenguaje, el lenguaje simple del Evangelio, que enseña por fe, sin demostrar a la inteligencia escéptica que pide pruebas, el lenguaje fácil de los hechos y de los ejemplos, el lenguaje del amor, que todos comprenden y que recorre caminos diferentes, no los de la mente, sino los del corazón. Es verdad que el pensamiento desciende de arriba hacia abajo, en las clases sociales, como de las nubes desciende la lluvia, de modo que una vez afirmado en las clases cultas, ésta se difundirá en los planos inferiores por una ley de gravitación. Pero sería un pensamiento frío, filtrado a través de otros cerebros, por lo que era indispensable dar algo más vivo y personal, dar de sí mismo como exige el amor y como no puede dejar de hacer quien ama verdaderamente. Así quiso un día aquel hombre entrar en contacto también con los menos cultos, con los hombres simples de los campos. Para ellos el lenguaje era otro. No ya profundidad de conceptos ni evidencias de pruebas para convencer mediante demostración a la razón. No se trataba ya de enfrentar los mismos ánimos duros de los escépticos del materialismo, entregados a todas las sutilezas del pensamiento, aplastándolos con los complejos cerebralismos culturales y científicos. Se trataba, en cambio, de encender una llama de bondad y verdad con simplicidad de sentimientos, ofreciéndose en donación completa y aún más, sin nada pedir, venciendo la dureza del ánimo con el poder de la bondad, con una gran pasión por ayudar, yendo al encuentro de los más humildes y despreciados, para abrazarlos y elevarlos. Era un trabajo de corazón, en contacto directo con las formas más elementales e instintivas de la vida. Era para aquel hombre un campo diferente e inexplorado,
un camino nuevo para inculcar en el prójimo el amor de Cristo. Así, quien ya fuera peregrino de las grandes ciudades, se transformó un día en peregrino de las aldeas abandonadas, de las playas lejanas, de las tierras perdidas, en las márgenes de la civilización de los centros. Navegando con algunos amigos en pequeñas barquillas, llegó un día a una isla cercana de la costa, en una aldea de pescadores pobres, simples y primitivos. En este estado de simplicidad, aunque el hombre no comprenda las fórmulas difíciles de la cultura y de la ciencia, él intuye instintivamente, sin muchas palabras, los motivos fundamentales de la vida: amistad o enemistad, el odio o el amor, el hambre, el peligro. No necesitaron, por eso, de muchas palabras para las presentaciones. Un simple mirarse de frente, un recíproco instintivo observarse las respectivas intenciones. Así se conocen los animales y hasta las plantas, resultando de ahí relaciones de amistad o de enemistad. Bien, realizada esta primera alianza, sistematizadas las necesidades de alimento y de reposo nocturno, sentóse aquel hombre al lado de los nuevos amigos a las orillas de la playa para satisfacer la curiosidad de ellos de conocer a los recién llegados, y hablando de sí y de sus compañeros, comenzó a lanzar los primeros puentes de la confianza y de la comprensión. El mismo ambiente sugería que se hablase de las grandes cosas de Dios. El argumento se alimentaba de las armonías de aquella naturaleza encantada. Los pensamientos más simples se asumían sin querer. La musicalidad de las olas y de los vientos se sintonizaban en la sinfonía de los colores de los bosques, del mar y del cielo. El pensamiento de Dios, alma de todo, transparecía tan poderoso y evidente en las formas que lo revestían, que parecía que él hablaba sin palabras en lo profundo del alma. Y todos, el peregrino y los pescadores, lo oían juntos, como en una evocación mágica en que Dios, que es la esencia de la vida, les hablaba en silencio, y el espíritu de las cosas se revelaba, arrebatándolos a todos en el mismo éxtasis. Si los primitivos no saben expresarse para explicar estas sensaciones, esto no significa que ellos no lo perciban, aunque confusamente. En cada una de sus formas, la misma vida nos muestra que ella procura ser bella, se alegra con esto y lucha por serlo. La belleza representa un valor suyo porque tiene su función biológica. En los más altos planos evolutivos se revela esta belleza en la armonía espiritual de la bondad y del amor para con todas las criaturas. La musicalidad y la alegría de oírla crecen en proporción que se sube hacia los más altos planos de la existencia, formando, en fin, una armonía única que se funde en lo bello y el bien. Bien, pues nuestro peregrino y aquellos hombres conocían también los otros aspectos de la vida, el lado positivo y práctico de las necesidades materiales. La vida se constituye también de problemas concretos. Sin duda que los primitivos también son poetas, pero solo pueden darse el lujo de serlo después que hayan resuelto la apremiante cuestión de las necesidades inmediatas. Por eso, ninguno más que los primitivos quieren prenderse a los valores reales terrenos, y para oír y respetar exigen una prueba de superioridad. Por ese motivo, no pudiendo Cristo apoyarse en las cualidades de la inteligencia y cultura de sus seguidores, tuvo que dar pruebas diferentes a las racionales, a su respecto. Tuvo que obrar prodigios, que eran las únicas pruebas accesibles a aquellas mentalidades. Tanto que todavía hoy la apología o la apologética cristiana católica acepta los milagros como prueba de la divinidad de Cristo. Para aquellas formas mentales, ellos son verdaderamente pruebas, aunque nada prueben a quien tenga del milagro un concepto totalmente diferente.
Siendo la psicología de todos los primitivos la misma, nuestro hombre tenía que mostrar para ser oído y seguido sus credenciales, dando pruebas de su valor. Ahora, quien vive lejos de los centros en la periferia de la civilización, se mantiene siempre con los ojos fijos y los oídos atentos hacia aquellos, ávido de aprender e imitar. El peregrino llegaba de esos centros y allí trabajó y venció. El hombre, para estimar, exige una prueba de poder, sea material o económico, de inteligencia o espiritual, pero de cualquier forma una prueba de haber sabido vencer en cualquier cosa. Y la prueba no es menos convincente si ha de ser conseguida en campos menos comprensibles. Una de las razones por las que las multitudes modernas admiten a los científicos es porque ellos manejan una materia inaccesible a dichas multitudes. Así es tanto más fácil convencer cuanto más se llegue precedido de la fama de las propias victorias. A los mismos santos les era más fácil arrastrar las multitudes cuanto más poderosas a su respecto se formaba la leyenda del prodigio y las aureolas de santidad. También en el plano espiritual, la vida premia al fuerte que sabe vencer. Pues bien, de esta forma, apoyándose en este juego psicológico natural e inevitable, impuesto por la forma mental humana, procuraba el peregrino penetrar en el ánimo de los oyentes. Sus conversaciones eran simples, concretas, constituidas por conceptos revestidos de fábulas y parábolas, basándose en las sensaciones ofrecidas por el ambiente. Sería inútil tocar en teclas mudas, lanzar pensamientos que no podrían encontrar eco. Al principio eran pocos los que oían. Más tarde se reunió toda la aldea rodeándolo. Todo hombre, aunque no lo entienda todo, se siente siempre atraído por la palabra caliente que por ser convicta transmite convicción. Entonces él les habló así: mis amigos, vine aquí entre vosotros para enseñaros el amor y la paz, para disminuir vuestros dolores y tornaros más contentos. No enfrentaremos los problemas lejanos que atormentan a las grandes mentes y que no han sido aún solucionados por la ciencia, por la religión o por la filosofía. Basten a vosotros las normas simples para dirigir vuestras vidas. Os hablo en nombre de Cristo, para explicaros su pensamiento, no para condenaros, sino para ayudaros. No os digo perseguid la vida, sino respetadla y mejoradla, viviendo con inteligencia. Ella es un don de Dios y no debe ser renegada, sino llevada cada vez más hacia lo alto en la dirección de Dios. El deseo de felicidad es un instinto sabio y vital, y tenéis pleno derecho a ella. Aprender solamente que ella solo puede ser conquistada en el orden, con la propia disciplina, obedeciendo a la ley de Dios. Solo así conseguiréis disminuir cada vez más el fardo de vuestros dolores, efectos de vuestros errores. Vuestros instintos fundamentales deben ser respetados porque ellos sirven para conservar la vida, que es necesaria para alcanzar su fin, que es elevarse para regresar a Dios. Por esto, Él hace que los adquiráis y lo fijéis en vosotros mismos. Son ellos hoy la batalla necesaria a vuestra vida en vuestra actual fase. Mañana conquistaréis otros instintos más evolucionados para vivir en planos más altos de la vida. No os pido la abstinencia y los ayunos de los santos. No pido renuncia, sino disciplina. Si no amáis el trabajo, sea él vuestra penitencia. Pero aprended a amarlo, a fin de agarrar las satisfacciones que él da, y él se transformará en alegría de crear. Respetemos los instintos fundamentales del hombre. Del hambre y del amor. Debemos nutrir el cuerpo para trabajar mejor, pero no para hartarnos. Quien abusa, sea por el exceso o sea por la falta de la misma manera, corrompe un instrumento que le fue confiado por Dios para fines más altos, entre los cuales está el de producir con el trabajo cada cual según sus capacidades.
En nuestro planeta existen todos los elementos que puedan devolvernos la sede para hacernos la vida fácil o felices, pero están todos en estado caótico. Compete al hombre, con su trabajo, transformar el caos en un orden, en el cual él pueda vivir bien. Orden afuera en las acciones, que solo puedes nacer de un orden adentro en el espíritu. Respetemos el amor, pero disciplinado con respecto a la mujer y a la familia ajena, santificado con la protección de la madre a sus hijos, con la educación de estos, con la sublimación en el afecto recíproco, que proviniendo no solo de los sentidos, sobrevivirá a la misma muerte. Respetemos el instinto de la posesión y del dominio de las cosas, pero bajo condición de que él no sea egoísta, que no represente opresión a los débiles, que no esté hecho de ambición y daño al prójimo. Sea respetada la propiedad fruto del trabajo, pero para tener derecho al respeto por vuestras cosas, se deben antes de respetar las cosas ajenas. En todos los campos solo tienen derecho a ser respetado quien respeta. Sea respetada la vida en sus instintos, pero esté todo disciplinado en la medida y en el orden establecido por la ley de Dios. Cuando aprendéis a vivir en este orden, más disminuirán vuestras tribulaciones. Cuanto más desobedezcáis a la ley, tanto más ellas crecerán. ¿No veis que cada cosa tiene su luz, o mejor dicho, su lugar en la naturaleza? ¿Qué sucedería si el mar quisiese usurpar el espacio que pertenece a la tierra y si ésta quisiese invadir el cielo? Todo es bello y hay lugar para todo, inclusive para vuestra vida, porque todo está organizado y en paz. Pero luego que este orden y esta paz se perturben, surge para todos el desastre. Solo si respetáis las reglas indispensables de la vida establecidas por Dios, podrá Él daros la felicidad de la que ella son condiciones esenciales. Bien, y así habló nuestro peregrino a aquellos hombres simples. Pero la vida es acción, y era menester, para convencerlos mejor, darles un ejemplo, un hecho tangible, en los alrededores del lugar. Y de ahí surgió que en los alrededores del lugar, en una playa abandonada, vivía solitario un rebelde al orden social, un hombre feroz, ladrón y asesino, que en vez de trabajo prefería vivir de delitos y de la rapiña. Lo llamaban el lobo. Nadie iba a su cabaña, ni a ella se acercaban si no andaban armados. Hablaron de este lobo al peregrino, y éste resolvió que lo buscaría. Le recordaba esto otro encuentro con otro lobo, tal vez el hombre de otro ladrón y asesino que fue domado por San Francisco a las puertas de Gubbio. Los hombres de la pequeña aldea trataron de disuadirlo, pero él se sintió irremisiblemente impulsado. Ir por aquellos parajes sin armas o aún llevándolas sin saber usarla era una locura. ¿Para qué dejarse matar? Y después de mucha discusión, un día partió el peregrino hacia la cabaña del lobo. Lo acompañaban algunos hombres fuertes y bien armados. Él no llevaba armas, lo dejó en cierto punto, escondidos entre los arbustos o entre los árboles, avisados para socorrerles si hubiesen necesidad, y se encaminó solo hacia la choza. Se refiere a todos los que le acompañaban, que sí iban armados, él no. En cuanto caminaba, reflexionaba. Ya había dado un ejemplo en las grandes ciudades, venciendo los más poderosos obstáculos que le querían impedir el cumplimiento de su misión. Victoria clamorosa, milagro de Dios que le había probado su auxilio y su presencia a su lado, por lo que toda la resistencia había caído y los elementos negativos habían sido apartados a pesar de ser fuertes y persistentes. Dios lo ayudaría también, realizando este otro milagro. Era lógico y necesario también este ejemplo de un plano social diferente. Precisaba aceptar, tenía que exponerse a esta otra prueba en que Cristo tenía que triunfar una vez más.
El peregrino era también un hombre, y como tal temía. Tal vez tenía razón los hombres de la pequeña aldea. Su osadía era una locura peligrosa e inútil. Entonces, como siempre había ocurrido en los mayores momentos de su vida, Cristo se le apareció a un lado, lo tomó por la mano y mientras lo guiaba se desenvolvió el siguiente coloquio. Hijo, ¿por qué temes? ¿No estoy siempre a tu lado? Señor, ¿qué puedo yo? No es orgullo mío pretender una victoria más. Ve, hijo, no temas, estoy contigo. Hablaré en tu pensamiento, brillaré en tu mirar, vibraré en ti y me manifestaré a través de tu pasión por el bien. Ve, y a través de ti, sé mi instrumento material, venceré con el amor esta alma rebelde. Ve, vencerás, estoy contigo. El peregrino del amor y del dolor, nuestro hombre continuó por la playa acercándose cada vez más a la choza. Los hombres armados lo vigilaban, asustados desde lejos. Ellos no aprobaban esto, pero él caminaba como un niño, inclinándose para recoger las conchitas de la playa, admirando su belleza, sus bellas formas. Después, extasiado, miraba el mar, la floresta, los montes, el cielo. Toda aquella belleza le hablaba de Dios. Lo sentía tan cerca que no percibía nada más allá de él. Así llegó a la cabaña. Llamó. Nadie respondió. Se acercó y tocó. Oyó un barullo de herramientas y luego apareció un hombre fuerte, alto, de aspecto feroz. Se miraron. Se miraron todavía más, a los ojos. En los momentos decisivos de vida o muerte, el esfuerzo de la vida se encuentra en el silencio. Las cosas más graves son comprendidas sin palabras. Con el mirar, ellos se midieron y se pesaron. El lobo, en su instinto de fiera, comprendió que se hallaba delante de un hombre inerme. El hecho de no hallarse delante del antagonista que imaginaba desarmó su primer ímpetu de agresión. El recién llegado no era un enemigo. ¿Quién era entonces? ¿Y qué podía querer de él? ¿Y quién le daría coraje para llegar hasta allá desarmado? Así, el lobo quedó desarmado por el inerme. Ya se habían visto fieras bravas respetar a criaturas humanas. Muchas veces la agresión es un acto de defensa provocado por la agresión ajena, y si ésta no existe, la otra no estalla. El lobo apenas dijo: ¿qué quieres aquí? ¿Quién eres? Silencio. Alrededor vibraba, partiendo de todas las cosas, la gran voz de Dios. Cantaban las armonías de lo creado, pulsaban la esencia espiritual de la vida y transbordaba de la forma que le revestía y escondía. Parecía que la naturaleza en aquel día celebraba una fiesta y entonaban una sinfonía inmensa de infinitas vibraciones que se abrazaban unidas en amor, armónicamente, musicalmente tejidas en una misma trama de bondad y de paz. El peregrino sentía un choque en su corazón y estaba como en éxtasis, fuera de sí. Algo como un nuevo poder penetraba en él y ya centelleaba en su mirar, que se inclinaba con un sentido de ilimitada bondad hacia aquella pobre alma repelida por todos y que se tornaba tan feroz, tal vez porque nunca había recibido bondad y amor. Silencio. Estaban frente a frente, hablándose en diálogo cerrado, hecho de sentimientos opuestos y contrastes en un violento asalto de vibraciones a través de las miradas. Por un lado, el desencadenamiento de las fuerzas elementales de la vida en el primitivo egocéntrico y prepotente dominador en el caos, ignorante de Dios y rebelde a cualquier orden y armonía. Del otro lado, el poder del orden, el que obedecen todos los elementos coordinándose fraternalmente en armonía, en el conocimiento de la ley y en el amor de Dios. Estaban frente a frente, el lobo y el peregrino, empeñados en una lucha desesperada para vencer la ferocidad ávida y agresiva de un lado, la bondad y generosa pacífica del otro. Se enfrentaban dos tipos biológicos diferentes, dos ejemplares diferentes de la vida,
que personificaban la fuerza del bien y del mal, del amor y del odio, de Dios y de Satanás. El ángel y la fiera estaban frente a frente, solos delante de Dios. ¿Y quién vencerá? Silencio. Pero en ese silencio resonaba la voz de Dios. Relampagueaba Cristo. Por encima de las fuerzas del mal se movían las falanges de las fuerzas del bien. La gran sinfonía que la naturaleza entonaba transparecía en los planos de vida más alta, en los cuales alcanzaba la armonización. La felicidad es mucho mayor. El estridor de aquella alma rebelde era una disonancia triste en esta gran música, pero esta la sofocaba en su potencia, casi anulándola, absorbiéndola en su armonía. Descendían de lo alto una gran onda de las fuerzas del bien para amansar esta alma, impulsándola por los grandes vías de la bondad y del amor. Ella quería resistir, pero Dios determinó que él había de vencer. Cada vez más poderosa resplandecía la luz y las tinieblas retrocedían vencidas. Lucha apocalíptica entre las fuerzas del bien y del mal. El pobre instrumento humano permanecía mudo, como triturado en medio de este embate de las fuerzas. Así alcanzó la lucha un momento terrible en que él sintió dentro de sí un estallido y creyó que había llegado a la muerte. Vio confusamente al lobo lanzar de sí las armas, trató de asegurarse de algo para no caer y se encontró en los brazos de él. Se había cumplido el milagro. El bien, Dios, el amor, había sido más fuerte y había vencido. Los hombres de la guardia que habían visto todo corrieron soltando también sus armas. El lobo fue llevado en triunfo hacia la aldea. Todos se abrazaron. Terminaba el miedo, la preocupación de la lucha y de la guerra entre los dos verdaderos infiernos. El peregrino organizó un nuevo régimen de paz en el trabajo y en el amor recíproco, ayudando al otro. Muchos dolores desaparecieron. Cristo permaneció entre aquellos humildes que ahora vivían su gran mandamiento: amaos los unos a los otros como yo os amo. Así también, entre los simples y los pobres, pueden formarse aquello que simbolizaba un primer núcleo de la nueva civilización del tercer milenio. Bien, y aquí lo dejo porque continuamos y es bastante largo y creo que la primera parte ya está bien. Es una fábula, un cuento, pero que es real, que vivió Pietro Baldi. Él nos lo explica aquí y hay que ver que, aparte de ser filósofo, físico y un gran escritor, intelectual que nos alcanza a todos con su sabiduría, nos pone un ejemplo práctico como colofón de esta ley de Dios. Yo creo que es maravilloso y que os gustará. Continuaremos en otro vídeo que haga, o mejor audio, y os lo ponga para finalizar este colofón, como os digo. Que tengáis un maravilloso día, un muy bonito experiencia de vuestra existencia. Hasta luego, queridos amigos.